Hola Robinson y Nelson. Este es uno de los primeros videos donde le voy a explicar los conceptos básicos de la lógica difusa. Bueno, ¿qué es lógica difusa? Lógica difusa es aquella que, que está basada o es lo más parecida a la forma en que los humanos pensamos y analizamos las cosas. Por ejemplo, la lógica tradicional se basa puntualmente en hechos puntuales que se pueden cuantificar y que dan un resultado único. La lógica difusa, como nosotros mismos hacemos la evaluación de diferentes cosas, como por ejemplo hablamos de una persona alta o una persona bajita, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, una persona alta acá en Colombia para nosotros es mayor que mida 1,80 por ejemplo, pero ya para Europa una persona alta significaría una persona que mide 1,90 por encima, ¿sí? Y 1,80 para esas otras partes del mundo puede que sea la estatura normal o promedio. Y acá en Colombia la estatura promedio es mucho más baja, es como 1,75. Entonces, estas características de decir una situación o una idea, colocarle calificativos bajos, altos, medios, muy altos, ¿sí? Eso no se puede describir de la forma tradicional como los conjuntos tradicionales, con los conjuntos tradicionales, sino tenemos que utilizar la lógica borrosa o difusa. Esta lógica es principalmente basada en los conjuntos borrosos. Esa es como la base primordial de la lógica difusa. La lógica difusa está comprendida por los conjuntos difusos, las reglas difusas, que vienen siendo las operaciones que se hacen entre los conjuntos borrosos o difusos para entregar un resultado. Este resultado es también una serie de conjuntos borrosos de resultado que después se evalúa con el proceso de desfunsificación. Más adelante les explicaré qué es esto. Por ahora entiendan que el conjunto borroso es la base primordial de la lógica difusa. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo sería hablar sobre la temperatura alta, que la temperatura está frío, que esto está caliente o que esto está muy caliente. Por ejemplo, para mí muy caliente es por encima de los 60 grados. Para mí caliente o medianamente caliente está alrededor de los 45 grados. Frío es que esté por debajo de los 12 grados. Pero para otras personas estos límites o estos valores son diferentes dependiendo de esa persona. Por ejemplo, yo conozco una persona que yo tocaba algo y me parecía tibio, la persona lo tocaba y de una vez quitaba la mano y decía, no, eso está caliente, ¿sí? Entonces eso es un conjunto borroso. Entonces el conjunto borroso se va creando de tener diferentes valores, o sí, de tener como diferentes características para determinada situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá donde estoy señalando con la mano, este es un ejemplo de un conjunto borroso llamado power, ¿sí? O potencia. Este conjunto borroso es un conjunto que va desde 0 a 100, pero tiene tres subconjuntos, un subconjunto bajo, un subconjunto medio y un subconjunto alto, ¿sí? Entonces, este conjunto borroso tiene esas tres funciones de membresía, que a la larga esas tres funciones de membresía es un subconjunto, como digo, del conjunto borroso poder.
o power, ¿sí? Entonces, los valores que entregan estas funciones de membresía, que estas que señalo, estas funciones de membresía entregan unos valores de entre 0 y 1, donde 1 es el máximo valor que indica que pertenece a ese conjunto completamente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una máquina que tiene 15 caballos de potencia, o sí, que esto fueran 100 caballos de potencia. Entonces tengo 15 caballos de potencia, más o menos acá donde tengo la mano. Si subimos, entonces significa que es completamente, estoy seguro que eso es una máquina de baja potencia. Si por ejemplo tengo otra máquina que ya tiene 30, preciso quedó acá, entonces estoy completamente seguro que esa máquina es una máquina de tamaño medio o de potencia media, ¿sí? Y así sucesivamente, como vemos acá, si pasa alrededor de más o menos como 60, 65 en este ejemplo, entonces la potencia de esa máquina que esté analizando será completamente, es una máquina de alta potencia. Pero entonces, ¿por qué hay valores más pequeñitos? Porque posiblemente para el objeto que yo quiera hacer, porque la lógica difusa está enfocada a crear sistemas de control difuso, o sea, sistemas que controlen algo, una operación, que prendan un ventilador, que apaguen un ventilador, que prendan una resistencia, que abran una válvula, que cierren una válvula, que frenen el vehículo, que arranque el vehículo, que acelere el vehículo. A todas ese control de funciones que usted quiera imaginarse. Para su proyecto, ustedes lo que quieren hacer es un clasificador. También se aplica para este caso, porque básicamente lo que hace un control es primero clasificar dónde está las condiciones que usted le quiere entregar, que en nuestro caso serían valores RMS, pico y potencia, para de esta manera salir como resultado qué señal de vibración tenemos, ¿no? Si tiene desbalance o está en estado normal. Entonces después seguiría la etapa de control, pero esa no le corresponde a ustedes. Lo que sí es que les voy a hablar mucho de enfocado al control, porque es más fácil de entender para qué es realmente la lógica difusa, ¿sí? Entonces, continuamos. Bueno, entonces estos valores que cambian entre 0 y 1, por ejemplo, vemos que comienza a disminuir hasta que llega a un valor de 25 de potencia y el valor de membresía es 0. Este valor 0 lo que representa es que ya hasta ahí la máquina deja de ser del subconjunto baja, o sea, deja de pertenecer a las máquinas de baja potencia y comienza a adquirir valores de mediana potencia, ¿sí? Entonces, a medida que comience a subir la potencia, pues se va volviendo más máquina media y llega un punto en que ya la máquina ya se comienza a clasificar como máquina alta. Eso es en grosso modo lo que es un conjunto borroso. Un conjunto borroso está representado por funciones de membresía, que en este caso es baja, media y alta, las cuales como agrupan diferentes condiciones, que en este caso sería la potencia, diferentes condiciones, valores de condiciones o en este caso valores de potencia, para asociarlos a cada una de las funciones de membresía. Listo, continuemos. Entonces, bueno, existen varias funciones de membresía. Las funciones de membresía se pueden usar de la forma triangular, como la que vemos acá, que está expresada de esta manera. Esta es una función que para valores 0, donde x sean menores o iguales a, o sea, el primer vértice de la función triangular, para esos valores menores a el valor es 0. Para valores entre a y m,
entre A y M será la recta positiva, la pendiente de la recta positiva, ¿sí? La ecuación de la recta de la pendiente positiva, con pendiente positiva. Y para valores entre M y B, la pendiente será negativa y será de esta forma la ecuación de la recta. Y después de B, pues el valor va a valer, en este caso debería, acá hay un pequeño error y acá debería ser 0, no 1 sino 0, ahí hay un pequeño error. También la otra forma es lo mismo, la forma S es de esta forma, ella hace una forma S. Entonces lo que está haciendo esta función de membresía para el control, imaginémoslo como control, significaría que para determinados cambios que van desde 0 hasta M, el aumento sea progresivo pero en mediana escala, y para valores muy cercanos a N el aumento sea brusco, o sea grande. Eso es lo que me quiere decir. Por ejemplo, si esta fuera la función de membresía del conjunto de salida, entonces significa, por ejemplo, que que en este periodo acelere un motor, por ejemplo, muy poquito, y a medida que se acerca al valor M, acelero lo bastante, mucho, y a medida que comienza a aumentar más ese valor, el valor X, entonces comience a aumentarlo más, pero de una forma ya más tenue, hasta que llegue a una constante. Eso podría ser el ejemplo de cómo se usa esta forma S. Con la teoría dice que usted puede modelar cualquier sistema utilizando funciones simplemente triangulares. Lo puede hacer. No necesitaría usar ninguna otro tipo de función, como la función S. La función S es ya cuando los requerimientos que usted tiene de control le obliguen a usar una función como esta, que ya la función de triangular es una función más brusca a los cambios, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características que usted desee, pues usted va a usar diferentes funciones de membresía. ¿Por qué usar la función triangular? Le pueden preguntar, ¿por qué usarla? Entonces, se usa porque simplemente lo que ustedes van a hacer es clasificar la señal si pertenece a desbalance o está en condición normal la máquina. Entonces, para ello no hay necesidad de tener cambios tenues, porque lo que usted va a mirar es simplemente si pertenece allá o no pertenece acá. No va a hacer ningún tipo de control, ¿sí? Ya en el caso de que se necesitara hacer un tipo de control utilizando esto, sí tendrían que aplicar a la etapa de control funciones de membresía diferentes a las triangulares, dependiendo de los requerimientos del sistema para que se controlen esas señales, ¿sí? La otra función que pueden usar y que se usa conjuntamente con la función triangular para que para que se generen modelos mucho más cómodos a la hora de computarlos, son esta también, la trapezoidal. La función trapezoidal, que es esta que señalo, esa función trapezoidal se usa mucho en conjunto con la triangular, como vimos en el ejemplo este que estoy mirando acá. Como se mira ahí, usan dos funciones trapezoidales y una función triangular. Usted con eso, como está ahí, usted puede modelar lo que se le antoje. ¿Cómo se modela? Se modela analizando de qué valores, el conjunto borroso, ¿no? Analizando el conjunto borroso y mirando qué valores corresponden a una condición baja, qué valores corresponden a una condición media y qué valores corresponden a una condición alta. Esas condiciones o esos valores que hacen que pertenezca a una cosa, a un conjunto, a un subconjunto, sea bajo, medio o alto, eso ya es cuestión de la experiencia de la persona que está haciendo ese trabajo, o de investigación de
de análisis de los datos obtenidos de las señales, como es el caso que nosotros hicimos. Nosotros cogemos y analizamos los valores de las señales para cada uno de los casos y nos damos cuenta desde dónde a dónde van los subconjuntos borrosos para los valores RMS, pico y energía. Bueno, sigamos. La otra función es una función singleton. Esta función lo único que dice es que para un valor específico usted necesita que se active algo que cuando llega a ese valor es porque pertenece a ese subconjunto o conjunto en especial. Entonces básicamente lo que hace una función o una forma singleton, lo que está haciendo es convirtiendo la lógica difusa nuevamente a lógica binaria. Entonces viene la variable, cuando cumpla este valor, cuando encuentre este valor A, entonces sí pertenece. Eso es lo que está diciendo. El conjunto borroso, esto pues se usa varias veces, es cuando usted ya sabe que para tal valor eso es lo que usted quiere hacer, o sea, simplemente que esto es para el control, ¿no? Por ejemplo, que si llega a 3000 RPM el motor, entonces no, apáguelo, porque ahí me trabaja mal otra máquina que esté acoplada a ese sistema, ¿sí? Que puede ser que preciso, ese es una condición de resonancia, entonces no puede trabajar nunca ahí. Entonces si llega y preciso quedó en 3000 y llega y la dejamos trabajar, esta máquina se va a destruir por resonancia. Entonces para eso se podría hacer un control, se me ocurre a mí hacer un control con una función singleton en la cual llegue a ese punto 3000 y entonces ¡pum! Le dice, no, eso pertenece a ese, no, apágueme esa máquina, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaría si sigue aumentando las RPMs? Por ejemplo, si siguiera ahora 4000, 5000, 6000, pues no pasaría nada porque no está en la velocidad que causa la resonancia en la máquina. Entonces no sería crítico y sería lo pertinente que siguiera trabajando. Eso se me ocurre el uso para una función singleton. Bueno, entonces, ¿qué se hace con estos conjuntos? Con estos conjuntos lo que usted hace son unas operaciones que se llaman operaciones borrosas. Estas operaciones permiten usted utilizar diferentes conjuntos borrosos, así como se hace normalmente con los conjuntos tradicionales, donde usted suma una cosa, resta una cosa, y le da un resultado, ¿sí? Entonces, lo mismo se puede hacer con operaciones con conjuntos borrosos. Entonces, en esta manera, lo que vemos acá en esta gráfica es sería la intersección del conjunto borroso de A y B, ¿sí? Entonces sería el mínimo, sería la función es AND, ¿sí? Así se denota la función ya cuando uno va a programar algo, pero como nosotros usamos el toolbox de MATLAB, todos estos cálculos los hace internamente el toolbox, o sea, el toolbox ya programó todo eso. Si no tuviéramos ese toolbox, hubiéramos tenido que ponernos a calcular cómo comienza el sistema a sumar estos conjuntos para que dé como resultado la figura que vemos acá en rosado. Ese es el resultado de la intersección de A y B. ¿Cómo se hace eso? Se hace con la función AND. Esta función AND básicamente es el valor mínimo de la intersección del valor mínimo de A y B, ¿sí? Entonces miremos acá en la gráfica. Miremos acá en la gráfica. En la gráfica vemos que el conjunto A entre este punto que estoy señalando acá es mayor, entonces es mayor, entonces cogemos el valor mínimo, entonces el valor mínimo es B, entonces mire, vamos en B, eso es lo que se dibujó acá, B. Después seguimos aumentando, sigue siendo el valor mínimo B, entonces seguimos subiendo como si fuera la línea B. Después llegamos a este punto donde son iguales, entonces queda acá que sería el pico de acá. Y después seguimos en B. Ah, no, B ya no es mínimo es A. Entonces seguimos con la línea de A.
y eso sería el conjunto de resultado de unir estos dos subconjuntos. Esto es a lo largo, es lo que se traduce después como una regla borrosa, donde usted le dice si los RMS son altos y los picos son bajos, entonces haga tal cosa. Eso es lo que hace básicamente esto al final, después, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué otra operación? Existe otra operación que se llama la unión, o se llama OR, que es el máximo entre A y B. Entonces, vemos acá que comienza de una vez, el máximo es A, chun, sigue, y el máximo sería B en este caso, por eso queda de esta forma. Y listo, eso sería básicamente la función. Bueno, acá hay otro, que es la función NOT, o sea, la negación de un conjunto. Entonces tenemos un conjunto borroso que es de esta forma, es creciente, es como si fuera una línea. Entonces la negación de ese pues sería negativo, y ya solo lo cambia a negativo. Eso sería todo. A ver, bueno, acá vemos la definición de cómo es que se realiza o cómo se escribe y se realiza la unión, la intersección y el complemento de unos conjuntos borrosos. Entonces, vemos que el complemento del conjunto borroso mu sub a de x es 1 menos mu sub a, lo que quiere decir que es la diferencia del valor del conjunto borroso 1, que sería una línea constante en valor 1, y a eso le resta ese valor. Entonces la diferencia es el complemento, que es la unión. Entonces la unión es lo que decía la OR, que sería sumar el máximo del valor de A y unión en B, o sea, el máximo, como ya lo explicamos acá arriba. Y el complemento sería lo mismo, la opción de A, donde sería el mínimo, y sería A intersección de X, y sería el mínimo de la función de XA y de la función de XB, que sería, o sea, cada una de las líneas. Hay muchas definiciones para las operaciones lógicas. Algunas otras definiciones que normalmente también se utilizan son operador lógico AND de producto TAN. Entonces lo que hace es el producto, ¿sí? Esto también es otra forma de calcular, de operar los conjuntos lógicos borrosos. Nosotros utilizamos la primera, la que usamos, el mínimo y el máximo. No usamos para clasificación, no usamos esta, ¿sí? Que sería la de Lichtenstein-Wunsch, porque usamos fue la de Saaden y Saaden. Recuerden que lo que se usó, las operaciones de lógica borrosa se usaron tipo Saaden, ¿sí? Saaden. Estas no, las que son multiplicando. Bueno, ¿qué es la fusificación? La fusificación básicamente es el proceso que involucra, que está involucrado para realizar, bueno, ¿qué es la fusificación? La fusificación básicamente es que para la entrada de un valor específico vamos a ver cuáles son los valores correspondientes a cada función de membresía del conjunto borroso. Entonces, para mirar ese valor de entrada, a qué conjunto borroso pertenece. Entonces, podemos ver que para el conjunto que hemos venido trabajando como ejemplo de poder, tenemos una entrada de 53 al sistema. Entonces, este sistema corta a dos funciones de membresía, donde una función de membresía tiene .99, que, o sea, estos valores se llaman función de se llaman valores de pertenencia,
valores de pertenencia, ¿sí? Entonces es que tanto pertenece a ese conjunto. Entonces este sería 9.9 perteneciente a un conjunto alto y está perteneciendo a otro conjunto medio, donde sería el valor de 0.25 perteneciente al valor medio. Eso es lo que significa esta gráfica. Entonces, lo que vemos acá es el resultado. Para una función baja, el valor es 0, porque mire, no está cortando ninguna, el valor 53 no corta ninguna baja. O sea, la función baja iría acá por donde señalo la esta y seguiría acá, ¿sí? Entonces la cortaría en 0, ¿sí? El valor medio como lo muestra y el valor alto como lo muestra. Esos son los valores que aparecen acá. Eso sería la fusificación. Eso es un proceso matemático. Bueno, eso sería la fusificación, que es convertir un valor medido externo, que en este caso sería valores RMS, pico y energía. Esos valores serían convertidos a un valor de membresía. Vamos a ver entonces qué son las reglas borrosas. Las reglas borrosas básicamente es del tipo sí, entonces. O sea, por ejemplo, si el valor de pico es alto y el valor de pico es bajo y el valor de energía es alto, entonces es desbalance, ¿sí? Por ejemplo, esa sería una de las reglas, que fueron las 27 reglas que ingresamos al clasificador, ¿sí? Siempre las reglas van a ser de esta forma: sí, entonces, o sea, si tal cosa y tal cosa o tal cosa, entonces tal el resultado. Eso básicamente son las reglas borrosas. Entonces las reglas borrosas utilizan las funciones AND, OR y etcétera, que son las funciones las operaciones que les expliqué acá de los conjuntos, ¿sí? Entonces, con las operaciones y esa conformación de sí, entonces, eso es lo que se llama una regla borrosa, ¿sí? Una regla borrosa. Entonces, acá vemos un ejemplo de una regla borrosa. Entonces leamos: si x1 es A y el x2 es B y x3 es C, entonces U, o sea, esta U1 es D y U2 es E. Esos son funciones, ¿sí? Funciones de membresía. A esta la llamaron x1, a esta función de membresía x2, a esta x3, y estas son las funciones de membresía de salida, que se llaman U1 y U2, donde estos son los valores de salida y estos son los valores de entrada. ¿Qué más? Bueno, ¿qué ventajas tienen esta tipo de lógica difusa? Pues que es intuitivo, tiene una amplia aceptación y es bien adaptado a incorporación de conocimiento y experiencia. O sea, fácilmente sus conocimientos usted fácilmente los incorpora a un sistema para que le haga lo que usted está haciendo con su experiencia, ¿sí? Es fácilmente para eso. Bueno, existen diferentes como tipos de reglas, como dependiendo del investigador que desarrolló esas reglas, pues entonces hay varias. Entonces las primeras que vimos acá son las reglas difusas de Mandani, ¿sí? Esas reglas pues
tienen como ventajas intuitivas, tienen una amplia aceptación, están bien adaptadas en la incorporación de la experiencia. Otras reglas difusas son de Takagi Sugeno. Ese es un japonés que también investigó esto. Entonces, básicamente es de lo mismo. Si x1 es A y x2 es B y x3 es C, entonces x1 será igual a una función de x1, x2 y x3, y x2 será una función g de x1, x2 y x3. Vemos la diferencia es básicamente en la salida, donde a las funciones de membresía de salida le asignan de una vez un valor, en este caso D y en este caso E. Pero para las funciones de salida son una función en función de las funciones o de los valores de entrada de cada una de estas funciones de membresía. O sea, para este caso U1 sería f de A, de B y de C, ¿sí? Y función U1 sería igual a la función G de A, B y C. Estas funciones pueden ser funciones no lineales, pero al hacer la función f y función g, por ejemplo, no lineales, esto causaría una solución compleja y aumentaría el proceso de cálculo de la máquina. Pues hoy en día, menos mal, ya tenemos máquinas muy poderosas que para llegar a sus límites es operaciones gigantescas, muy grandes, ya muy poderosas nuestras computadoras. Por más básica que sea nuestra computadora, ya es muy poderosa para los años en que fue desarrollado estas reglas difusas. Pero a pesar de eso, pues hacer ecuaciones no lineales pues sí acoge un mayor proceso de cálculo. Entonces, ¿qué ventajas tiene estas reglas de Takagi Sugeno? Es computacionalmente eficiente, sí, eficiente, porque puede desarrollarse funciones muy complejas utilizando simplemente funciones lineales. O sea, usted algo muy complejo lo puede convertir en algo lineal y igualmente va a ser completamente eficiente. Trabaja bien con técnicas lineales, controladores P y D. ¿Sí? Como le dije, básicamente esto está enfocado a controladores. En este caso funciona muy bien para controladores P y D, proporcional, integral y derivativo. Eso es un control proporcional, integral y derivativo. Eso es un control P y D. Trabajan bien con técnicas de optimización y control adaptable. Entonces, estas reglas funcionan bien para sistemas que se necesiten estar adaptando constantemente a otras condiciones, a otras cosas y se necesite optimizar, ¿sí? Tiene garantizar una superficie de control continua, pues que controla de una mejor manera, porque un controlador PID es de los mejores controladores que hay para controlar cosas, ¿sí? Está bien adaptada al análisis matemático, pues básicamente es parecida a la otra, entonces muy fácil hacer la matemática. Inferencia borrosa. Bueno, ¿qué es la inferencia borrosa? Bueno, la inferencia borrosa o difusa básicamente es un proceso matemático en la cual se convierten todas las variables de salida que son un conjunto borroso, ¿sí? Ya estamos en la salida, conjunto borroso de las salidas a causa de los consecuentes. ¿Qué son los consecuentes? Los consecuentes son los valores o los conjuntos borrosos de salida. Eso es consecuente. Los antecedentes se refiere a los valores de entrada o a los conjuntos difusos de entrada, y los antecedentes
y los consecuentes son los resultados de las operaciones después de aplicar la lógica difusa y todo esto. La inferencia borrosa lo que hace que estos resultados los convierte en forma de conjuntos difusos para cada una de las reglas que tenemos. Entonces, la inferencia borrosa va a convertir esos valores en un conjunto borroso, de salida para cada una de las reglas. En nuestro caso tenemos 27 reglas, entonces obtenemos por cada una de las reglas un conjunto borroso. ¿Y qué hace este conjunto borroso? Entonces, con estos conjuntos borrosos, luego vamos a utilizar la desfunsificación, que es básicamente convertir de un conjunto borroso a un valor único puntual, el cual representa el resultado final del clasificador difuso que nosotros estamos implementando. Entonces, en esta figura, mi chica, me faltó la fuente de esta figura. Esto no era la figura, yo no le puse. Bueno, entonces existen varios métodos de inferencia borrosa. Entonces, uno de los métodos, que es el que nosotros utilizamos, es Mandani, donde utiliza el mínimo valor de inferencia. Entonces, lo que hace es encontrar el valor mínimo de los conjuntos borrosos de cada una de las reglas. Esta otra, que es Large Product Inference, se representa por RL y será un valor, o sea, los valores de esos, para sacar esos subconjuntos o esos conjuntos borrosos de salida, es un producto entre los valores de las reglas para cada una de las reglas. Drastic Product Inference se representa así y sería de esta forma: para valores que estén del conjunto de salida sean iguales a 1, entonces el valor del conjunto borroso será mu, y para valores de mu iguales a 1, entonces el valor va a ser el valor de la función de membresía. Esta es una función de membresía, el valor z, o sea, el valor que tenga. Y para valores menores a 1 y valores de u menores a 1 y valores de uz, de mu wz menores a 1, entonces el valor es 0. Bundle Product Diferencia, entonces lo que busca es el máximo entre la suma del valor de la función de membresía y el valor mu sub z del conjunto de la regla de membresía menos 1. Esa sería la forma de calcular eso. En realidad yo no investigué sobre más información sobre LANs, Drastic, productos, porque la mayoría de trabajos que leí sobre inferencia difusa y todo esto, y aplicación de la lógica difusa en sistemas de control de sistemas de señales de vibración o de clasificadores de señales de vibración, siempre hacían referencia a que usaban la Mandani, ¿sí? Entonces básicamente esta es la que usamos. Bueno, ¿qué es el agregado? El agregado básicamente es coger todos los conjuntos difusos que se obtienen como una regla de cada regla borrosas, de cada una de las reglas de las 27 que nosotros utilizamos. Se hace un conjunto de todos estos conjuntos difusos o borrosos de salida, y con eso se entra a la etapa de desfunsificación, y eso se hace con un criterio. Por lo general el criterio usado es aplicando la operación max. Entonces, el proceso de desfunsificación
¿Qué es el proceso de defunsificación? Básicamente es un proceso matemático con el cual se obtiene un valor representativo a la respuesta. O sea, todas las respuestas de las 27 reglas borrosas, cogemos todo eso, hacemos un agregado, aplicamos un criterio para hacer el proceso de el método de inferencia, hacemos un agregado, a ese agregado le hacemos el proceso de defunsificación, que es coger eso y sacar un valor representativo. Este valor representativo básicamente se utiliza el método de centroide, que es básicamente calcular el centroide de cada uno de los subconjuntos de salida de las reglas borrosas y encontrar el centroide de cada uno de esos, sumarlo como si fuera, como se hace normalmente la suma de cálculo de centroide de un grupo de diferentes áreas. Se hace eso y ese valor de ese centroide global de cada una de la suma de todos los subconjuntos borrosos de las 27 reglas borrosas que utilizamos, ese valor sería el valor correspondiente al valor representativo de la salida del clasificador. Entonces básicamente eso es lo que vamos a usar. Es usar para la desfunsificación es el cálculo por medio del centroide, así se dice, del centroide. Entonces básicamente lo que se usa es la definición del cálculo de centroide, que sería la integral de todo S, donde S serían todo el agregado de el valor Y, o sea, el valor correspondiente a la función de membresía de Y por dy. Eso se calcula así, o sea, multiplicar el valor Y, que el valor Y es el valor de entrada, o sea, el valor de RMS, pico y todo eso. Pero como esto ya es en la salida, es el valor de salida, que sería, el valor de salida es condición, que condición normal, condición desbalance. Entonces el valor sería correspondiente a ese valor que sale, que es un valor Y en este caso, y a la función de membresía, que sería normal o desbalance. Se aplica, se multiplica eso, se le integra toda esa vaina y eso sale esto. Esto lo hace el Toolbox, automáticamente lo calcula y lo hace, ¿sí? Vibraciones mecánicas. Bueno, de vibraciones mecánicas lo básicamente es que hay señales tienen la parte transitoria, parte permanente, pero de esto no les voy a explicar mucho porque a la larga no es muy relevante para el clasificador, o se los explico mejor en otro video. Bueno, voy a hablarles de cómo es el modelo del clasificador difuso que ustedes están proponiendo en esta tesis. Este modelo básicamente tiene tres bloques, en los cuales el primer bloque serían los antecedentes, que es lo que está acá señalando, donde estos serían los valores de entrada. Para su modelo están diciendo que vamos a entrar valores RMS, pico y energía de las señales obtenidas de las pruebas que hicieron al banco de vibraciones de la universidad. Y esos valores entran a un cuadro o a un bloque, que es lo que llamamos el clasificador de lógica difusa. Este clasificador de lógica difusa tiene varios subbloques, donde el primer bloque es la funsificación. La funsificación, para recordarles nuevamente, es convertir el valor RMS en valores de borrosos, de los conjuntos borrosos. Lo mismo para pico, lo mismo para energía. De estos valores, voy a agrandarlo un poquito.
de estos valores, entonces salen los conjuntos difusos de entrada. Esto entra al motor de inferencia, que ya vimos que el motor de inferencia son las reglas difusas, que son más los operadores lógicos, y el motor de inferencia que hacen el proceso de agregado y toda esta vaina utilizando las reglas difusas, el agregado, la inferencia, todo esto que es el cálculo, que es el agregado que ya les expliqué anteriormente, y salen como resultado unos conjuntos difusos de salida, los cuales entran a la desfunsificación, que fue lo que les acabé de explicar, donde la desfunsificación lo que hace es convertir cada uno de estos conjuntos borrosos como la suma de los centroides para encontrar el centroide de todos estos conjuntos, de tal manera que ese valor de ese centroide será el valor característico para los conjuntos de entrada o los conjuntos de salida, que son producto de los conjuntos de entrada. O sea, básicamente la desfunsificación entrega la variable resultante, la cual entramos acá y nos entrega ya los consecuentes, que en este caso sería simplemente la condición, donde la condición puede ser normal o puede ser de desbalance. Ese es el modelo del clasificador de lógica difusa que ustedes proponen. Entonces, acá en este cuadro lo que vemos es explicando cuáles son los antecedentes, cómo se configuraron. Entonces, valor RMS, pico y energía. Si ve, usamos la función de Mandani, el proceso de las reglas difusas de Mandani, y como consecuentes utilizamos la condición. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se configuraron estos valores. Entonces, acá los tenemos. Cómo configuramos los valores de membresía o las funciones de membresía para cada uno de los conjuntos RMS, pico y energía. Entonces, básicamente el conjunto borroso RMS va a tener una función de membresía baja, media y alta, lo mismo que el valor pico y el valor de energía. Más adelante les mostraré cómo decidimos cuáles son los valores correspondientes de cada una de estas funciones de membresía. O bueno, mostrémoslas de una vez. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como resultado para cada una de las pruebas, esta es la tabla que muestra el resultado de cada una de las pruebas, donde tenemos 4, que son estas 4 primeras, son los casos normales a 10, 20, 30 y 40 RPM, como vemos acá. Y estos son los resultados para cada uno de esos valores RMS, pico y energía, donde vemos claramente que los valores de energía van desde 0,99139 hasta el mayor, que es este. ¿Sí? Ya vamos que esto es la condición normal, o sea, valores entre 0,991 a 0,9936 serían valores de condición normal para valores RMS, ¿sí? Esa es la forma de acotar. Lo mismo para valor pico, entonces buscamos el máximo, sería este 0,9966, este sería el máximo, y el valor mínimo sería este. Entonces, valores picos irían entre ese valor. O sea, esa sería la condición baja. ¿Por qué baja de cada una de las funciones de membresía? Porque son la condición normal, y se supone que una condición normal es tiene todas las magnitudes en condición baja. Eso es lo que venimos trabajando en cada una de las 27 reglas que proponemos. Entonces, desbalance. Entonces, ya la condición de desbalance sería cuando todas las condiciones tienen condición alta. Entonces, los rangos de valores buscamos en rango mínimo. Acá en este caso sería rango mínimo sería 0,98, este sería 0,9897, y el máximo pues sería 1. Entonces, valores que sean entre 0,9897 a 1 serían condiciones de alta para el valor RMS, o sea, de la función de membresía alta
para RMS, porque se supone que los casos donde hay desbalance, los valores RMS, pico y energía deben ser altos. Entonces, por esa razón, estos serían los rangos para las funciones de membresía alta para cada uno de los conjuntos borrosos que tenemos acá, para cada uno de estos conjuntos borrosos. Entonces tenemos para que la condición baja serían entonces lo que vemos en esta tablita. Entonces para la condición baja, que serían los valores RM, bueno, esto es el resultado de mirar cuál fue el mínimo desde hasta el máximo, ¿sí? Desde 0.98. Entonces los valores RMS irán comprendidos desde 0.98, el valor más mínimo que se encontró fue 0.98, valor 0.99 y 0 tal. Pero ya los valores que estábamos mirando ahorita para cada subconjunto, entonces para la condición normal sería este. Entonces para valor RMS iría desde 0.991 hasta 0.994, sería el valor bajo, o sea, de la función de membresía baja. Como vemos acá, va desde 0.99 hasta 0.94. Bueno, antecitos. Esto varía dependiendo de la configuración que hemos realizado. Al final dan otros resultados, porque esta es como la primera iteración de configuración para ahí sí obtener la más eficiente. Lo mismo así fue para pico y energía. Y vea, para valores de la función de membresía alta, miremos acá, va desde 0.98 hasta 1. La colocamos antes para poder hacer el traslape, que este traslape nos lo recomendaba la teoría. Lo mismo se hizo para la función de bueno, se escogieron, como pudieron ver, se escogieron siempre funciones triangulares para describir estos conjuntos. Y esta sería ya la configuración resultante para cada uno de los conjuntos, las funciones de membresía. Entonces acá sí ya está correcto, valores desde 0.98 hasta 94, ahí está escrito, estos son los valores de los vértices de cada una de las funciones. Dejemos por el momento este video hasta acá. Más adelante les explicaré más en detalle cómo fue el proceso de consecución del modelo de clasificación difusa.